Ya iniciamos. Buenos días a todas y a todos, Lorena, Eduardo, Carla, y más compañeros que se van a estar uniendo. Nuevamente me permito presentarme, mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz y bueno, pues soy su asesor en este módulo de Derecho Constitucional. Eh, Mi agradecimiento por estar presentes en esta transmisión de esta sesión sincrónica que básicamente tiene como objetivo pues plantear a grosso modo lo que es este módulo de derecho constitucional. Eh, Previamente me presenté, bueno, pues soy licenciado en Derecho, tengo una maestría en Derecho Civil, en Derecho Constitucional, en Derecho Administrativo, he trabajado en la Administración Pública Estatal, en la Administración Pública municipal. Y bueno, también he colaborado en la función jurisdiccional como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Y bueno, también he fungido como asesor con 3 gobernadores. También he fungido como secretario técnico, he trabajado pues en la Secretaría de Gobierno, en Secretaría particular, directamente en gubernatura, en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, y también en la iniciativa privada como abogado general de la Universidad entonces de La Salle Bajío, como director de normatividad, subdirector de campus, y bueno, pues 24 años he estado colaborando en materia educativa, que realmente es una materia, un tema muy apasionante, la función educativa. Y bueno, pues vamos a estar compartiendo, como les decía, este módulo que es el derecho constitucional, que el derecho constitucional es la base de nuestro sistema jurídico mexicano. Básicamente, si queremos conocer cómo está estructurado, cómo funciona, por ejemplo, en este caso, nuestro país, pues es como checar ese manual. Nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, a grosso modo, pues nos va a describir cómo funciona nuestro país. Como les decía, los alcances del módulo de derecho constitucional, pues es identificar cómo está esa organización, estructura y funcionamiento propiamente del derecho constitucional, cómo se constituye, cómo se forma nuestro sistema jurídico. Y si hablamos de un sistema jurídico, pues hablamos de un entramado que nos va a explicar, nos va a decir cómo funcionan nuestros ordenamientos legales aquí en el país. Se buscaría generar, bueno, pues algunas competencias en específicas que conocieran pues los antecedentes históricos del constitucionalismo en México, cuáles son los principios fundamentales de nuestro derecho constitucional y bueno, pues los aprendizajes esperados es precisamente el reconocer ese derecho constitucional en cuanto a su origen y contexto, distinguir el proceso de reforma a la Constitución, que es parte del reto 2, por ahí voy a ir abordando lo de los retos, el tema de los derechos humanos, que también es por demás importante, antes llamadas garantías individuales, hoy en el contexto los derechos humanos, las particularidades de cada uno de los 3 poderes, y las funciones y atribuciones dentro de esa estructura, así como también el control constitucional. Como les decía, este módulo se integra por 3 unidades. La primera unidad, pues, nos va a decir el primer reto, cómo entendemos la Constitución y la forma como la vivimos, que es un cuestionario que ustedes, bueno, pues fueron realizando sobre la Constitución, la supremacía constitucional y los tratados internacionales, cómo está dentro de esa pirámide, está estructurada en la cúspide de nuestra Constitución, y también la homologación de los tratados internacionales, que son normas aceptadas por la Unión o por la Federación, lo que es el constituyente permanente. Recuerden que el constituyente permanente se integra no solamente por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, sino también por los congresos de los estados. En cada una de las 31 entidades federativas y la Ciudad de México hay congresos locales. Entonces, la unión de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores
junto con los congresos de los estados, forman el constituyente permanente. También dentro de esa unidad uno, además de lo que mencioné de la constitución constituyente permanente, está el tema de el caso Marbury contra Madison, que habla de un foro precisamente, en donde precisamente se habla o se alude a la supremacía constitucional, por ahí lo vamos a mencionar en un momentito más, y para concluir el reto 4 sobre los derechos humanos y la constitución, que también es un envío que ustedes van a realizar, donde van a ubicar una nota, preferentemente reciente, donde ubiquen cómo los derechos humanos van a ayudar a, pues digamos, a paliar esa problemática para resolverla. Por ejemplo, la violencia contra las mujeres, por ejemplo, la violencia contra la familia, por ejemplo, sobre la seguridad jurídica, el tema de el estatus de los migrantes, en el número de situaciones. Entonces, esa es la primera unidad, el marco de la Constitución, el constituyente permanente, cómo se van haciendo las leyes, las normas, el caso de la supremacía constitucional y los derechos humanos. En la unidad 2 hablamos de la división de poderes, que hablamos de un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Hablamos de 3 órdenes de gobierno: el orden a nivel federal, el orden a nivel estatal y el orden a nivel municipal. A nivel federal hay división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo lo encabeza el presidente de la República, junto a lo que es la administración pública federal, que son las secretarías de Estado, que puede ser administración pública centralizada y descentralizada. Las centralizadas son las secretarías de Estado, entre otras cosas, y las descentralizadas o paraestatales son empresas pues estatales como Pemex, CFE, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, empresas que se van a encargar de administrar directamente un servicio público, como puede ser el de la salud, por ejemplo, el tema de la petroquímica, etcétera. Entonces, la Administración Pública Federal pertenece al Poder Ejecutivo Federal. El Poder Legislativo Federal, que es el segundo poder, por así decirlo, en esta descripción que estoy realizando, lo encabeza el Congreso General, que se integra por Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, a nivel federal, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Esa Cámara de Diputados y Cámara de Senadores se integra pues por legisladores federales, senadores de la República. Son 128 senadores de la República. Cada partido político presenta sus propuestas de candidatos. En este año se va a renovar el Senado de la República. Entonces el partido político presenta 2 fórmulas. Me refiero a un propietario y un suplente. Primera fórmula, un propietario y su suplente. Segunda fórmula, otro propietario y su suplente. Por paridad de género debe de ser uno mujer y otro hombre en cuanto a las fórmulas. Si el partido político gana en el estado, pues logra meter 2 senadores. En este orden de ideas, los primeros 32 senadores se integran pues por los senadores que ganaron en cada, en cada estado de la República. El partido político que gana mete 2 senadores. Los siguientes 32 senadores son de primera minoría. El partido político que queda en segundo lugar mete a un senador. Entonces tenemos los primeros 64 son 2 senadores por cada estado. Los siguientes 32 senadores son el partido político que quedó en segundo lugar. Y los restantes 32 senadores para formar los 128 senadores son senadores que representan a los partidos políticos a nivel nacional. Son plurinominales o de representación proporcional. Entonces, el Poder Legislativo Federal se integra por el Congreso General. El Congreso General se integra por 2 cámaras: Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores son 128 senadores de la República. Y a nivel federal también tenemos a la Cámara de Diputados, son 500 diputados, de los cuales 300 son de mayoría relativa. ¿Qué quiere decir esto? El territorio nacional se divide en 300 espacios geográficos. A esos 300 espacios geográficos se le conoce como distritos electorales. Entonces, la población que se ubica en ese espacio geográfico vota por su diputado.
Y en cada uno de esos espacios geográficos, 300 en todo el país, se elige pues a un diputado. Y de ahí tenemos 300 de los 500 que integra toda la Cámara. Los restantes 200 son diputados de representación proporcional o también conocidos como plurinominales. ¿Cómo es esto? El partido político recibe un porcentaje de votación y en base a ese porcentaje de votación se van asignando los diputados, como una reglita de tres. Si con 200 diputados, perdón, si con una votación emitida, vamos a pensar que votaron, por un decir, 30 millones de mexicanos, si con la votación de 30 millones de mexicanos tengo 200 diputados a repartir, pues el partido A obtuvo 15 millones, ¿cuántos diputados le tocan recibir? Y así se van sacando las reglitas de tres. Claro, es un poco más complejo que eso, pero se asignan pues por el porcentaje de votación. Entonces, directamente 300 diputados ganan su distrito electoral y los 200 son de representación proporcional. Entonces, vuelvo a recapitular. Existen tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Y existe una división de poderes. A nivel federal hay un poder ejecutivo, que es el presidente de la República, que tiene una administración pública federal para que le ayude a realizar todas las funciones en todas las materias, en materia de gobernación, en materia de educación, en materia de relaciones exteriores, en materia de salud, en materia de seguridad, etcétera. El poder legislativo, Congreso General, dos cámaras, Cámara de Diputados, 500 diputados, Cámara de Senadores, 128 senadores. Ok. Y está el Poder Judicial. El Poder Judicial se integra o lo encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son 11 ministros. A diferencia del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, para ser parte del Poder Judicial se tiene que tener una preparación o una formación académica, ser licenciado en Derecho, para formar parte del Poder Judicial. Es el único de los poderes que requiere una preparación o formación académica específica, ser licenciado en Derecho. Y tener, desde luego, bueno, pues cierta experiencia. ¿Para qué? Para realizar la función jurisdiccional. ¿Qué es la función jurisdiccional? Es la función de decir el derecho o aplicar el derecho al caso concreto. Ellos se encargan de revisar, revisar el caso en concreto, el caso que ocurrió, y ver cómo se aplica la norma jurídica al caso en concreto. Por ejemplo, dice el Código Penal: comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a una persona. ¿Ok? La persona X, el señor X, o el señor Y, el señor Z, mató a una persona. ¿Ok? Entonces, el señor X, el señor Y, el señor Z mató o privó de la vida a una persona. ¿Ok? ¿Cuál es la consecuencia por haber privado de la vida a una persona? Pues está la prisión. Entonces puede ser 40 años de prisión. Entonces, el Poder Judicial dice, bueno, la ley dice que si alguien priva de la vida a una persona, se va a ser acreedor a una privación de la libertad por 40 años, por ejemplo, y resarcir el daño ocasionado, una indemnización. Y entonces le va a aplicar el caso, la norma al caso concreto. Y se va a encargar, pues, de el poder ejecutivo, le va a ayudar administrando las prisiones, que compurgue su pena en un centro de readaptación social. Entonces, tenemos tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El Poder Judicial lo encabeza, entonces, decía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son 11 ministros, pero además están el Consejo de la Judicatura Federal, tribunales colegiados de circuito, juzgados de distrito y distintos, pues, juzgados. A nivel federal está la división de poderes. A nivel local o a nivel estatal también tenemos una división de poderes, también ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo en los estados de la República lo encabeza el gobernador, ¿sí? Y el gobernador también tiene su administración pública estatal, personas que les van a ayudar a realizar sus tareas en los distintos temas, así como a nivel federal va a tener una persona especializada en materia de derecho ambiental, personas especializadas en derecho de la familia,
en derecho de procuración de justicia, en todos los temas que se requieren atender en materia de aguas, en materia de seguridad ciudadana, etcétera. El poder legislativo a nivel local se integra por el Congreso del Estado o la legislatura local, que son diputados locales. Por ejemplo, en el caso de Guanajuato, son 36 diputados locales, de los cuales son 22 de mayoría relativa, 22, es decir, el estado de Guanajuato se divide geográficamente en 22 espacios. Entonces, 22 distritos o 22 espacios, las personas que viven en ese espacio geográfico se hizo la división y el Instituto Electoral determinó que las personas que viven en ese espacio van a votar por un legislador, por un diputado, por un candidato. Y eligen pues a uno. De ahí se obtienen 22 diputados de mayoría y 14 diputados de representación proporcional, que es en base al porcentaje de votos que se obtuvo. Es decir, en democracia se gana o se pierde hasta por un voto. Vamos a pensar que el partido A obtiene el 20% de la votación y el partido B obtiene el 19% de la votación. Obviamente el partido A que obtiene el 20, pues es el que va a colocar a su diputado. El partido B tiene que tener una representación. ¿Qué va a pasar con todo ese porcentaje de votos de personas que votaron por ellos? Bueno, pues es la representación proporcional o los diputados plurinominales o diputados de partido que se suma al porcentaje de votos de cada uno de los partidos políticos para estar asignando diputados de representación proporcional. Entonces, los diputados de representación proporcional representan a las minorías que no se ven representadas con un diputado de mayoría. Y entonces es una manera de generar un equilibrio, ¿sí? A nivel municipal, perdón, y a nivel estatal también tenemos el poder judicial, los tribunales superiores de justicia o el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y también con juzgados de partido, juzgados ordinarios, juzgados menores, en materia mercantil, en materia civil, en materia penal, en todas las materias. A nivel municipal no hay división de poderes. A nivel municipal hay un solo poder, que es el ayuntamiento. El ayuntamiento es un órgano colegiado. Este órgano colegiado es el ayuntamiento que lo encabeza el presidente municipal, síndicos y regidores, que también se asignan estos por mayoría o representación proporcional. Entonces, ¿cómo está el sistema jurídico organizado? Existen tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. A nivel federal y a nivel estatal hay división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, presidente de la República; legislativo, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores; judicial, Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, tribunales colegiados de circuito, juzgados de distrito. Todos estos juzgadores integran el Poder Judicial de la Federación. A nivel local, ejecutivo, legislativo y judicial, gobernador, el ejecutivo, el legislativo, el Congreso local, los diputados locales, y el Poder Judicial local, pues los magistrados del Poder Judicial del Estado. Y a nivel municipal, los ayuntamientos. En el caso de la Ciudad de México, bueno, pues no hay ayuntamientos, son alcaldías que antes, bueno, eran ubicadas como delegaciones. Está la Ciudad de México en ese proceso de convertirse en la entidad número 32. Está en ese proceso. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México, antes conocido como Distrito Federal, pues era la sede de los poderes de la Unión. Ok, entonces, como les decía, el sistema jurídico mexicano básicamente abarca eso, pero bueno, es un poco más. Entonces, todo eso salió a colación porque estaba diciéndole que el curso, este módulo, abarca tres unidades. La unidad 1, que comprende lo que es la Constitución, cómo se organiza la Constitución, el constituyente permanente, cómo se crean las leyes ordinarias, las reformas a la Constitución, el caso de la supremacía constitucional con el caso Marbury contra Madison y el caso de los derechos humanos. Después les decía que en la unidad 2 estaba el tema de la división de poderes y finalmente en la unidad 3 nos habla sobre la inconstitucionalidad y controversias. Es decir, son dos mecanismos que prevé la Constitución para para resolver temas en donde pueda haber un conflicto entre distintas leyes,
para ver cuál es la que prevalece. Obviamente, pues prevalece la Constitución, pero también va a haber otro mecanismo para ver cuando hay un conflicto entre propias autoridades. Una autoridad dice que es de una manera y otra autoridad dice que es de otra manera. Entonces, hay una controversia. ¿Quién va a resolver la controversia? Pues el Poder Judicial. Eso es en el tema, perdón, en la unidad 3. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Ahorita quise realizar, perdón, un esbozo a grosso modo de lo que es el marco de derecho constitucional. ¿Alguna duda? Oscar, Lorena, Jocelyn, Carla, Eduardo. Hola, profesor, yo tengo una duda. Sí, adelante, Jocelyn. Me gustaría preguntarle cómo funciona, por ejemplo, en el caso específico del aborto, que está aprobado en algunos estados, nada más en México, y en otros no. Entonces, eso es un poco contradictorio. ¿Cómo es que ellos sí pueden ejercer el aborto en los estados a pesar de que es inconstitucional, podría decirse? Ujú. Sí, claro que sí, entiendo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado, se ha manifestado al respecto y determinó que es inconstitucional, es decir, contrario a la Constitución, el que se castigue o se sancione, que se prive de la libertad a una mujer por abortar. Entonces determinó que eso está prohibido. Sin embargo, cada una de las entidades federativas tiene su propio ordenamiento jurídico y las constituciones de los estados se tienen que ir armonizando con la Constitución General de la República o con las interpretaciones que hace de las propias normas la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces es un proceso que se tiene que seguir. No es, como dijeran coloquialmente, a rajatabla, a la de ya, sino que es un proceso que se tiene que ir siguiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los congresos de los estados tiene que ir adecuando sus ordenamientos a lo que dice la Constitución. Ese pronunciamiento de que es inconstitucional el castigar a una persona o a una mujer por abortar fue un pronunciamiento que se logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijera, la Constitución no avala que se castigue a una mujer. Luego entonces ordeno que los congresos de los estados vayan haciendo esas armonizaciones para que el aborto no se esté penalizando a nivel nacional. Y entonces cada uno de los estados, por orden y por mandato, tuvieron que hacer esas adecuaciones. Hoy en día, a nivel nacional, ninguna mujer puede estar presa por el delito de aborto. Puede darse que en algún estado de la República pudiera estársele privando de la libertad, pero tiene que accionarse un juicio que se llama control de garantías que busca preservar los derechos humanos para que digan, oye, date cuenta que a nivel nacional la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que es inconstitucional esto. Y entonces ipso facto, es decir, inmediatamente se le tendría que estar otorgando la libertad. Entonces, como es un sistema jurídico rígido, es decir, dentro de los modelos de constituciones, hay un esquema que es que se tiene que hacer un proceso legislativo para hacer la adecuación. Recuerden que es una iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación e iniciación de la vigencia. Ese proceso que se hizo a nivel federal se tiene que hacer en cada uno de los estados para ir adecuando, ir armonizando lo que dice la Constitución Federal con la Constitución de los estados y hacer que cuadre y que ese engranaje esté en la misma tesitura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y no solamente en el tema del aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo, u otros temas genéricos que se han presentado, tienen que irse armonizando lo que dice la Constitución Federal con la Constitución de los estados. Y la Constitución de los estados no puede ir en contra de lo que dice la Constitución Federal. Entonces, ¿es contradictorio? Sí, es contradictorio que la Constitución de un estado vaya en contra de lo que dice la Constitución Federal, sí es contradictorio y tiene la obligación de irse adecuando, irse armonizando con lo que dice la Federación. No sé si más o menos te haya quedado claro que es un proceso que se tiene que seguir. Sí, profesor, muchas gracias. Otra pregunta sobre eso es, Sí. por ejemplo, en este mismo caso, durante el juicio que se lleva a cabo, las personas deben mantenerse en prisión. Lo que es la prisión preventiva.
Ajá. Sí, existe la prisión preventiva, sin embargo, hay algunos delitos que determinan que sí se requiere prisión preventiva o algunos te dan el derecho a seguir el proceso en libertad, Ujú. haciendo una garantía, que es una fianza. Ah, Entonces ok. sí existe, pero cada delito determina y cada característica, el juez determina si es un riesgo que puede evadirse, que puede huir o que pueda seguir en libertad. Ok, muchas gracias. Al contrario, Lorena, Oscar, Eduardo, Carla, ¿alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? Yo por el momento no, eso es todo, Cuauhtémoc. Muchas gracias. Al contrario, como les decía, esto es de manera genérica. De todos modos, yo estoy a la orden, cualquier consulta que me quieran realizar, también vía la aula virtual, la mensajería, yo procuraré responder lo más pronto que sea posible. Ustedes están haciendo un esfuerzo en cursar esta licenciatura en Derecho y bueno, pues procuraré ajustarme pues a sus horarios para que puedan tener esa oportunidad de ir resolviendo cada uno de los retos y que vayan haciendo una puntual dinámica pues de lectura. Es importante, por ejemplo, que a lo mejor se ayuden, que se auxilien tomando algunas notas. Esas notas después les ayudarán al momento de estar resolviendo los retos. Este, y bueno, pues el principio de cuentas, bueno, pues fue la evolución constitucional, que eso ya lo estuvieron viendo, los tipos de constituciones, las clasificaciones de constituciones, y hay un tema que les quiero mencionar rápidamente, en esta breve eh, sesión sincrónica. La Constitución General de la República se integra por 136 artículos. Esta Constitución son 136 artículos y 9 títulos. La Constitución se integra por dos grandes temas, lo que es la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática se refiere a aquellos principios o elementos o directrices que se tienen que estar siguiendo. Por ejemplo, que el decir que México es una república representativa, democrática, federal. ¿Qué quiere decir eso? Que sea una república, pues república en oposición a una monarquía, en donde el poder se utiliza en beneficio de todos, del colectivo, y se utiliza a través de un equilibrio o una división de poderes, atendiendo a las teorías de Juan Jacobo Rousseau, de Montesquieu, que son varios tratadistas de la teoría moderna del Estado. Y bueno, la Constitución, vamos a encontrar en ella ordenamientos teóricos, doctrinales, normativos que nos van a orientar cómo se va a conducir nuestro país. Entonces, esa es la parte dogmática. Nos va a hablar también de los derechos humanos. Y otra parte que es la parte orgánica, que se refiere, ok, ya definí cuál es el marco de actuación o cómo vamos a trabajar en este estado país, en este estado nación, y la parte orgánica nos dice cómo se va a actualizar. Y la parte orgánica de la Constitución nos habla pues de que existe una división de poderes, que existe órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. La Constitución tiene 9 títulos. El primer título pues no tiene nombre, el primer título de la Constitución, pero nos habla de los derechos humanos, nos define cuál es la población del Estado mexicano, que se integra pues por nacionales y por extranjeros, que es toda la población, y dentro de los nacionales, pues los menores de edad y los que tienen la mayoría de edad, que ya tienen el estatus de ciudadano. Y nos dice cuáles son los requisitos para acceder a la ciudadanía. En México se accede a la ciudadanía al cumplir los 18 años. ¿Pero qué es eso de acceder a la ciudadanía? Pues quiere decir que ya puedes ejercer por ti mismo tus derechos y cumplir por ti mismo tus obligaciones. Por ejemplo, el título segundo nos habla de la forma de gobierno, nos habla de la soberanía nacional y nos habla de las partes integrantes del territorio nacional, las partes integrantes de la federación. Nos va a ir describiendo cómo está organizado el territorio nacional. El título cuarto nos habla el título tercero nos habla de la división de poderes y la regulación de estos, como les decía, ejecutivo, legislativo y judicial. El título cuarto nos habla de las responsabilidades de los servidores públicos. Y aquí existe un sistema que se llama el Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción va a regular lo que es el actuar de los servidores públicos. Y si se salen o hacen menos o hacen cosas contrarias
al orden preestablecido, pues viene una sanción a través del Sistema Nacional Anticorrupción. Existen pues los estados de la federación. El título sexto nos habla del trabajo y la previsión social. Título séptimo de las prevenciones generales, que son temas genéricos de interés, valga la redundancia, general. El título octavo que nos habla de las reformas a la Constitución. Recuerden que en las reformas a la Constitución esto es clave. Además de la aprobación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, se requiere también la aprobación de la mayoría de los congresos locales. Y también nos habla, pues, el título noveno de la inviolabilidad de la Constitución. Otro aspecto que también cubre el curso, pues, es el régimen económico de nuestro estado, el concepto de propiedad. Existe propiedad pública, existe propiedad privada. Propiedad pública, por ejemplo, una plaza pública. Propiedad pública puede ser el vehículo donde se traslada un policía, es propiedad pública, pero no toda la propiedad pública está de libre acceso. Hay algunos que se utilizan específicamente para el cumplimiento de una función o una tarea o un servicio público. Y la propiedad privada, pues está regulada por la propia norma, por la propia Constitución. Se tiene que tener un registro, por ejemplo, para determinar la propiedad de los bienes. Existe también un sistema político. El sistema político, tenemos un sistema de partidos. Hoy en día podemos decir, pero los partidos no me gusta eso, están como que todos son corruptos, son malos. Pues no necesariamente. Yo puedo decirles que la política es algo tan importante como para dejarla solo en manos de los políticos. Debemos de involucrarnos y ganarle y quitarle esos espacios a esas personas que solamente se dedican, por ejemplo, a vivir de manera a lo mejor inadecuada, por así decirlo, por no decir corruptamente, e irlos echando fuera, y que ese sistema jurídico se emplee en beneficio de todos y no solamente de algunos grupos, sin distinción de grupos políticos o de colores o de preferencias. Es decir, el poder político se debe ejercer en beneficio de todos, en beneficio de las mayorías, en beneficio de las minorías, en beneficio de todos los colores, sin distinción, y buscando todo por el bien de los mexicanos. Nuestro sistema político entonces es que se puede acceder al poder político a través de partidos políticos, pero también a través de candidaturas independientes. Es un poco más complicado, hay que reunir firmas, hay que reunir un determinado número del padrón electoral para poder acceder al poder público. El artículo 133 nos habla de la supremacía constitucional y los tratados internacionales. Y como les decía, bueno, pues el tema final es el de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Son temas realmente interesantes. Aprovechen también que tenemos en biblioteca varios textos, varios ordenamientos, varias lecturas. Es importante que también se den la oportunidad de estar revisando los periódicos. Hay algunas notas que también nos muestran cómo está organizado el sistema jurídico en el tema de los derechos humanos, en el tema de el poder político. Es algo muy interesante, muy importante, lo que es el derecho constitucional. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Oscar, Eduardo, Carla, Lorena, Jocelyn. Como les decía, sus retos en el momento en que los estén enviando, yo estaría haciendo retroalimentación para un segundo envío. Si tienen alguna duda, no duden en preguntarme. Con todo gusto buscaré resolverlo. Es importante que ubiquen una búsqueda adecuada. Tenemos, como les decía, en UVEG, una biblioteca virtual. Sin embargo, hay algunos otros portales de búsqueda a través del portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, Suprema Corte de Justicia de la Nación.gov.mx, Cámara de Diputados también.